personalidad del mundo del arte que más influenció en toda la generación nuestra, sin lugar a duda, fue Servando. Pienso que para la historia del arte cubano es un artista imprescindible. Yo lo veo como un hombre síntesis de los momentos que vive y cómo expresarlos. Y eso gana mi admiración. Yo de Servando lo recuerdo todo, porque era un ser excepcional, de una cultura que se paseaba por todos los diccionarios. En el panteón de los artistas a tener muy en cuenta y a respetar y a incorporar siempre está Servando como uno de ellos, en un lugar muy destacado, ¿no? No fue un pintor para quien la vida fue toda alegría ni todo fácil. Padeció, vivió y se confrontó con mucha incomprensión, con muchos problemas. Se replanteó constantemente su obra al defenderse. Servando nació el 28 de mayo de 1923 a las 2:08 p.m., o sea, a las 2 de la tarde, en Obispo, en la casa, creo que de número 105 de la calle Obispo, que todavía conserva una pequeña tarja que hace alusión a ese primer momento de la casa donde vivió Servando en La Habana Vieja. Luego de algunos años se mudan a la casa, a la calle Compostela, y luego tienen la oportunidad de construir una casa en Playa, y es donde transcurre casi toda su vida y su creación en el municipio Playa. Fue un niño que desde edad muy temprana demostró su destreza en cuanto al dibujo y a la pintura. Empieza alrededor del año 36 sus estudios en la academia. Fue un alumno reconocido por la mayoría de sus profesores como un alumno de los más destacados, recibiendo premios incluso cuando estudiaba en la academia, y se graduó en 1942. Después de graduarse de San Alejandro, muy rápidamente expone en el espacio más privilegiado que existía en La Habana y en toda Cuba, que era el Liceo Land Tennis Club. Servando hace su primera exposición en el año 1943, después expone de nuevo en el 1948, 1949. Esta incidencia de Servando en la Galería Liceum da el marco de la aprobación que había obtenido Servando en este espacio cultural de tanta importancia, que por ejemplo puedo citar que en el año 1946, cuando Wilfredo Land regresa de Haití, donde primero va a exponer su obra es en el Liceo. O sea, estoy hablando de un espacio donde todas las figuras de la vanguardia cubana, incluido Land, han expuesto. Y allí, durante los años 40, en la etapa más bien académica de Servando, él realiza 3 exposiciones. En sus inicios, en los años 40, está la influencia de Leopoldo Romagnach, su maestro de la Academia San Alejandro. Posteriormente, también en los años 40, de Sargent, el pintor norteamericano, retratista, que también va a marcar la influencia en la obra de Servando de este periodo. Posteriormente llegarán otras influencias. La más poderosa y la más duradera será la de Pablo Picasso, que se van a hacer notar desde finales de los años 40 hasta los años 60. Es una presencia permanente y en donde Servando le rinde homenaje
periódicamente a la obra excepcional de Pablo Picasso. Él, había tenido en su etapa de formación algunas estancias en España. Volvió a España en reiteradas ocasiones, pero además tenía ahí amigos muy cercanos que le hacían llegar materiales, revistas, libros. Yo destacaría en particular su amistad con el pintor Saura, que lo ayudó muchísimo en ese y en otros sentidos. Él se va definiendo muy bien por un, digamos, decorativismo más sólido que otros. Ahí, y para él, que viaja muy rápido, que ve el mundo muy rápido, hay muchas provocaciones. El emerger de la abstracción. Y él tenía estas confusiones, ¿y qué logra hacer? Pues un poco de todo. Un poco de todo, un poco donde él no está probando la pintura, se está probando a sí mismo. Servando surge como un artista absolutamente independiente. No se remitía a una continuidad de la primera vanguardia, ni tampoco se relacionaba con la abstracción que estaba emergiendo. Y por eso es un paseante solitario. Lo que no quiere decir que no fuera un conocedor profundo del entorno artístico en el cual él se movía. En 1956, Servando realiza una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, flamante museo inaugurado hace muy poco tiempo. Servando tiene la oportunidad de hacer una exposición personal en este museo, lo cual ya consolida su prestigio en el contexto cubano de los años 50. En este contexto de los años 50 es de destacar que la pintura de Servando, abstracta, es uno de los pioneros de la abstracción, no es tomada en cuenta por los pintores que pertenecen al grupo de los pintores concretos, del grupo de los 11. Servando es una figura aislada. Es como decía la doctora Graciela Pogolotti, un paciente solitario que se mueve por las artes plásticas y que va dejando su impronta. Estuvimos vinculados a la sociedad cultural en nuestro tiempo, que como se sabe era una organización que agrupaba a escritores, artistas y sobre todo en nuestro tiempo en la sección de cine se agrupaban muchos de los aspirantes a cineastas que serían más tarde fundadores del ICAI, como Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, Alfredo Guevara, Santiago Álvarez. En aquel momento ellos decidieron hacer un documental sobre las condiciones de vida de los cienagueros, que fue el documental El Médano. Y a ese equipo de realización estuvo vinculado Servando. En el aspecto vivencial lo hizo desarrollar una obra que
que fue básicamente en papel, en dibujo, Los Carboneros del Mégano, que también es un lienzo, que Los Carboneros del Mégano es un único lienzo, una colección de dibujos fabulosas hechas en carboncillo. Se dice que tomaba muchos apuntes ahí. Nos queda Cheo Carbonero, poeta, que es una obra, yo creo, emblemática de esta época. Y luego los estudiosos de su obra, Graciela, Mosquera, reconocen que esa obra épica que desarrollaría Servando hacia finales, o sea, que llega hacia el año 59, principio de los 60, reconoce un antecedente inmediato en esta pintura más social de Servando del año 54. De ahí que después del triunfo de la Revolución, él desarrollara de una manera absolutamente orgánica, auténtica, esas imágenes de algún modo sintetizaban la épica revolucionaria. La revolución sorprende a Servando como sorprende a mucha gente en Cuba, a los pintores, a la gente de una sensibilidad ya entrenada. Servando ya maneja la figura humana. Servando ya ahora quiere sacarle partido a la figura humana. Él ha visto pintura. Él ha estado en los mejores museos. Ha seguido la trayectoria de otros pintores con los cuales ha establecido un obligado diálogo de creador a creador. Y él ha hablado de la revolución. Ya has dado un salto muy alto, pero ese salto es necesario que lo hagas porque ya es la figura en movimiento. La figura en lucha. En diálogo de figuras. En diálogo de cuerpos. Donde hay un caballo, hay un machete, donde hay la urgencia del gesto violento, de responder a la violencia o de predominar en ella. Y traza una cantidad extraordinaria de murales grandes, más pequeños, observaciones de la lucha de la cual tiene noticia como todos nosotros, jóvenes en ese momento, asumimos ya no solamente nuestra inmediatez, sino la trayectoria previa que justifica esa revolución, que explica esa revolución. Y ahí está esa obra breve, extensa e intensa, o sea, muy numerosa, pero dura muy poco en su vida. Él siente la necesidad de cambiar constantemente. Ha venido de cambios, de sucesivos cambios, y ahora de nuevo un cambio. Y ya ha dominado el cuerpo, el guerrillero, el cuerpo en acción. Y esto ya no lo va a abandonar nunca. Ya ha experimentado que el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre y la mujer en acción son belleza. Servando era una persona extraordinariamente generosa. Tenía quizás una vocación de maestro. Y él no conservaba esa información solamente para sí, sino que la compartía con todos aquellos que se interesaran por el tema, en particular con los jóvenes artistas que iban a su casa. Llega un momento para muchos de cambio, de ruptura, a partir del año 65, donde Servando es despedido de la escuela, separado de una vocación de maestro que siguió siendo su voluntad, porque aunque fue separado de la escuela de arte, sus alumnos siguieron yendo a su casa. Servando fue un profesor en la escuela, en la ENA, ¿no?, de Artes Plásticas. Yo nunca fui alumno de él exactamente, pero todo lo que nos acercábamos a él hacía el oficio de mentor. O sea, yo diría que es lo que él era de nosotros, de mucha gente,
de muchos jóvenes artistas, porque él todo lo que sabía, y sabía mucho, tenía unas experiencias muy largas y muy completas en muchas cosas, él lo daba todo, él lo decía todo, él participaba de todo lo que él sabía, de cosas actuales y de sus experiencias, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces yo sé que fue un gran profesor, porque lo sé por sus alumnos. Yo no fui alumno de él en ese sentido, pero como mentor fue excelente. El mito de Servando era tan grande que, aunque todavía nadie me había invitado, yo sabía que existía un profesor que había sido el profesor más influyente de los primeros años de la Escuela Nacional de Arte. Cuando yo entré en la Escuela de Arte, en una de mis primeras clases con Antonia e Iris, ella nos estaba impartiendo la clase de pintura. Servando llegó de visita a la escuela. La gente se impresionó porque supuestamente Servando había sido expulsado de la escuela. Y resultó que Servando llegó y saludó a todo el mundo lo atendió, todo el mundo lo quería. Él llegó a mi grupo y Antonia estaba pasando lista. Éramos 18 estudiantes. Servando se aprendió los nombres de los 18 estudiantes con solo escucharlos una vez al pasar la lista. Entonces, de los alumnos del grupo, él se fijó particularmente en 8. Contactó a Eduardo Izquierdo, que fue amigo de él, tuvieron una relación de algunos años. Le preguntó a Eduardo Izquierdo si yo era geminiano. Eduardo Izquierdo le dijo que sí. Eduardo Izquierdo era geminiano también. E inmediatamente él le gustaba mucho la astrología, empezó a decir fulano geminiano y mengano también, y él era geminiano, y bueno, así me invitaron la primera vez a casa de Servando, y después empecé a relacionarme con los estudiantes de otros años que también iban. Cuando íbamos escapados de la escuela, porque era un internado, no se podía salir, siempre nos decíamos, vamos esta noche a casa de papá. Entonces era relativamente muy cerca de la escuela, en Buenavista. Y era como ir a respirar, a enterarse de lo nuevo, música. Él nos recomendaba mucho películas en la Cinemateca. Todos nosotros oímos por primera vez la música de los Beatles en casa de Servando. Oímos por primera vez música muy diferente a la que usualmente se podía oír en esa época. Él nos enseñaba eso, él nos enseñaba a oír música, él nos enseñaba a entender la belleza y el valor del arte, aunque no estuviera hecho por la mano de un artista profesional. Eso era para él la artesanía, era encontrar la belleza espontánea, elaborada a través de generaciones. Él nos enseñaba mucho, nos citaba para La Habana Vieja, para la catedral. Yo descubrí mi primera visita a la catedral, casi todos los que de mi grupo, fue precisamente guiados por Servando. Nos citaba a la catedral y después empezaba a enseñar los valores que podían haber en La Habana Vieja, porque la mayoría de nosotros incluso no era de La Habana, era del interior. Y en una época, en el 60, la diferencia cultural entre una ciudad del interior y la ciudad de La Habana era mucho más marcada probablemente que lo que es hoy. Visitar a Servando era arrimarnos a una inagotable fuente de conocimiento y epifanías. Gracias a él, nosotros, un grupo de bitlemaníacos rabiosos, conocimos a Lecuona, a Esther Borja, el bolero Ravel, Bola de Nieve, Olga Guillot, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Gracias a él leí Ulises de Joyce, a Proust, a Sade, a Henry Miller, a Thomas Mann, y aprendimos a apreciar el buen cine, especialmente Fellini. Gracias a él conocimos La Habana Vieja en eruditas visitas guiadas, mucho antes de que a Eusebio Leal se le ocurriera hacerlas. Gracias a él se despertó nuestro interés por las artes populares. Gracias a él aprendimos a amar a Sevilla, sin conocerla desde luego. Y él nos mató mucha hambre de becados maltrechos. Nos mandaba a la bodeguita del medio recomendándonos como si fuéramos lo más avanzado del arte cubano contemporáneo. No creo que Servando haya sido un buen maestro en el sentido estricto. No me lo imagino haciendo una crítica o señalamiento riguroso o regañando a algún alumno demasiado amoroso o baragán.
El rigor académico no era lo suyo, era demasiado bondadoso. A pesar de eso, o gracias a eso, todos los que tuvieron la suerte de ser sus alumnos lo adoraban, literalmente. Servando era un supermaestro de su ejecutoria como artista, de su rigor y entrega a la pintura con mayúsculas. Era el mejor poniendo títulos, hacía listas de títulos que a veces se antecedían a las obras. Algunos ejemplos: La Cordillera, Homenaje a la Soledad, Flor de Carne. Nunca le vimos deprimido o de mal humor, aunque como cualquiera tendría sus momentos de crisis o de pánico. Servando hacía que uno agradeciera estar vivo cada minuto. Y no digo más. Nunca me he podido explicar las verdaderas razones por qué Servando, de alguna manera, con una vocación tan marcada, pudo haber sido separado. Creo que fue una de las cosas que más seguramente dolor le pudo haber provocado en lo interno. Él nunca evidenciaba sus contras, o por lo menos a nosotros, no nos marcaba, no era una persona envenenada por la vida, todo lo contrario. Pero pienso que pueden haber muchas razones, a lo mejor hasta el propio celo que generaba en otra gente. No creo que todos los profesores fueron culpables de su separación de la enseñanza, pero hubo unos que no fueron culpables, pero no lo ayudaron tampoco. De todos modos, los buenos profesores de la escuela colaboraban siempre con Servando. Incluso la primera exposición de Servando en la que estuvimos, nos llevaron de la escuela a ver la exposición, fue en Galería Habana. Yo quedé loco, yo nunca había visto tanta obra de Servando junta, había visto obras viejas de Servando, incluso en la escuela había, en uno de los pasillos del edificio central, había un gran cuadro de campesinos con machetes. Pero esta exposición a mí me encantó. Por primera vez vi las columnas humanas y tenía una carga, era erótico, pero con una carga muy fuerte, expresionista. En cuanto al premio, siempre se comentó que Servando merecía el premio y se afirmaba que la muestra de eso era que Joan Miró le había dedicado el diploma de la mención que ganó, se lo había dedicado su puño y letra. Y después, cuando estuve en Barcelona, después de ganar el premio, yo tuve la gran suerte de haber ganado el premio en el año 80, que era el 29º aniversario del premio Joan Miró. En las bases del concurso de ese año se decía que quien ganara el premio tenía derecho a hacer una exposición en Barcelona al año siguiente. Cuando fui a Barcelona, pude conversar muchísimo con Luis Bosch, que era director adjunto de la Fundación Joan Miró, y hablando de Servando me dijo que la Fundación Miró completa consideraba que Servando debía haber sido el premio Joan Miró. Dice, lo que pasa es que en ese año el jurado en gran parte era franquista, era de derecha, y Servando era un cubano. Esa fue la razón por la que Servando no recibió el premio. Pero Joan Miró, que no podía dar el premio lo daba el jurado, dio su aprobación a Servando, dedicándole con su mano, con su letra, la mención. En el año 76 yo fui expulsado de la Escuela Nacional de Arte. Fue la última etapa del gobierno del Consejo Nacional de Cultura por Luis Pavón, y inventaron una gran historia en contra mía. Detrás había motivos profesionales, realmente no había otros motivos. Pero como yo practicaba meditación, yoga y me interesaba la filosofía oriental, me acusaron, nada menos que quisieron hacer ver que yo era un agente de la CIA que estaba utilizando la filosofía oriental mezclada con cristianismo, porque yo era amigo de curas y de monjes y de pastores evangélicos. Quisieron hacer ver que todo eso era una especie de complot de la CIA
y que yo quería fundar una secta religiosa clandestina, que era una mezcla de cristianismo con hinduismo, para subvertir el proyecto de crear el hombre nuevo. Yo sufrí por eso la expulsión de la escuela, la prohibición de trabajar en nada relacionado directamente con la pintura, y fui marginado fuerte 3 años y después semi-marginado otro tiempito más. En esos años de marginación, mis compañeros es duro, triste decirlo, pero mis compañeros de estudio y compañeros profesores de la escuela de mi generación desaparecieron de mi vida. Hasta el punto de que hubo un caso de uno que iba por la calle 23 y él venía bajando y cuando me vio se echó a correr en dirección contraria, como quien ve a un fantasma. Solamente los que fueron mis alumnos, puedo citar Flavio, Gori, Elso Padilla, Gustavo Pérez Monzón, Leandro Soto, puedo hacer una lista inmensa, siguieron llamándome, visitándome, yendo al taller de muñecos donde yo trabajaba. Yo estuve trabajando como diseñador de títeres y escenografía para teatro. Y Servando, siempre tuve el apoyo de Servando en ese tiempo. Yo estaba muy cercano a Teatro Estudio, es decir, yo desde muy joven me gustó mucho el teatro como espectador, aún antes de saber que yo iba a ser diseñador teatral, me gustaba mucho el teatro. Teatro Estudio era un lugar mágico, con Vicente, con Raquel, con Elmo Hernández, con Sergio Corrieri, es decir, con toda aquella playa de actores y directores, y fue un mundo que se le abría a uno. Efectivamente fue la compañía más importante de toda esa etapa. Pero claro, hay una anécdota que es la siguiente. La primera obra que hace Teatro Estudio en el año 59, en julio del 59, es El alma buena de Szechuan de Bertolt Brecht. Fue la primera obra que ellos hacen en Bellas Artes, aquí abajo en el Teatro de Bellas Artes. Y entonces Servando le plantea a Vicente que por qué no diseña la escenografía 2 de los arquitectos que eran compañeros míos, que no tenían experiencia, pero habían hecho las exposiciones, tenían cierta, tenían un gusto especial. Y Vicente no quería utilizar ningún diseñador de lo que existía en ese momento. Ellos 2 aceptaron, que fueron Fernando Pérez Orrell y Raúl Oliva, y el vestuario le iba a diseñar Servando. Pero Servando un día me dijo, ¿por qué no diseñas tú? Y digo, ¿yo? Si yo no sé ni poner un botón, que voy a diseñar un vestuario. Y dice, sí, yo te ayudo. Tú empiezas a estudiar, me dio unos libros de vestuario, de historia del vestuario. Empiezo a buscar el vestuario chino, es una obra que se desarrolla en China, entre gente muy pobre. Empiezo a hacer los diseños, la forma, y yo te asesoro, hacemos una gama de colores, yo te asesoro, yo te ayudo, qué sé yo, pero hazlo tú. Y lo diseñé. Y de ahí para acá fue mi profesión. O sea, empecé a diseñar. Inclusive después, a los 2 años, dejé la arquitectura y seguí diseñando y hasta el día de hoy. O sea que yo soy diseñador teatral gracias a Servando. Fíjate si le debo hasta mi profesión. Yo sentí que vi como había un cambio en la obra de Servando, o sea, de los primeros trabajos que pintaba campesinos y guerrilleros y macheteros, que muy bien hechos, como nadie lo hizo en la historia del arte en Cuba. Después vi la etapa expresionista, vi las columnas humanas, los besos, toda esta serie. Lo que sí noté después que la pintura de Servando se estaba haciendo como más, digamos, más cósmica. Alguien que escribía cosas y eran tremendos disparates. Dijo que mis pinturas eran deshumanizadas porque no tenían figuras humanas o porque si tenían figuras humanas eran muy pequeñas, ya haciendo referencia a mis primeros paisajes, porque los trabajos anteriores estaban repletos de figuras humanas tratados de forma expresionista. Y Servando hizo un comentario. Servando me dijo, Tomás, ni te preocupes. Dice, tus paisajes tienen una dimensión humana y mis pinturas tienen una dimensión de paisaje, aunque sean figuras humanas.
erotismo dejó influencia en muchos de nosotros. El erotismo estaba presente, como te digo, a la vista en toda la obra de Servando. Y eso claramente todos sabemos que no solo que dejó una influencia, sino que le trajo a Servando, digamos, problemas, ¿no? Porque imagínate, si hoy día todavía hay recelos y percepciones controversiales acerca del erotismo y acerca de la sexualidad, imagínate hace 50 y tantos años atrás, un ambiente o sea, hostil, prejuicios en extremo, intolerancia, incomprensión de que estaba haciendo una obra como un adelantado para su tiempo, ¿no? Y dejó esa huella. Todos de alguna forma quedamos marcados por esa condición de dibujante y de creador de un mundo lleno de erotismo, de sensualidad. Después, en el año 61, él realiza una exposición también en el Museo de Bellas Artes, donde expone buena parte de su ciclo de pintura épica. Y posteriormente viene un lunar negro en la relación Cabrera-Moreno, Museo Nacional de Bellas Artes. Y es que en el año 71 se iba a realizar una gran exposición en el museo, en todas las galerías del museo, una exposición de una envergadura tremenda, y esa exposición fue cancelada. O sea, es objeto de la censura por parte de funcionarios burocráticos de la cultura de aquella época, que miraban que Servando era gay, que tenía una orientación sexual diferente a la de la mayoría, y por tal motivo la exposición de Servando fue anulada. Y creo que fue los momentos en que lo vi más dolido, lo sentí más dolido, cuando un buen día se enteró que después que estaban ya los cuadros colgados en las paredes, pasaron y bajaron todos los cuadros y se los devolvieron. Y creo que eso lo hicieron personas cercanas a él. Ese fue uno de los momentos que yo sentí con que la marginación de Servando más daño le pudo haber hecho. A pesar de las incomprensiones que también sufrió en esta época, en el año 71, una muestra que estaba pensada para el Museo Nacional de Bellas Artes fue desmontada. Las ilustraciones que había hecho para el Caimán Barbudo, esa edición de Caimán Barbudo nunca pudo ver la luz. Fueron momentos muy, creo yo, decisivos en su arte, y él, como siguió siendo consecuente con lo que hacía, que lo agradecemos actualmente, siguió enfocado en hacer una pintura volcada hacia ese lenguaje intimista del cuerpo. Yo siempre vuelvo a Octavio Paz cuando decía, no hay nada más real que el cuerpo que imagino y más irreal que el cuerpo que toco. Y creo que justo es eso lo que llevó a las incomprensiones en cuanto a la obra de Servando, que quisieron ver una interpretación demasiado real del hombre en una obra erótica que iba mucho más allá, con un lenguaje mucho más desde el símbolo, desde la interrogante, desde los cuestionamientos del propio ser, de su pensamiento y de su imaginario, ¿no? Y justo por esas incomprensiones sucedió lo que sucedió, pero fue un artista que no negó su creación, que siguió muy firme en lo que deseaba hacer para él y para los demás. Fíjate al extremo que llega este absurdo, ¿no? Esta estupidez, que cuando yo fui a ver la obra de Servando que había en el Museo Nacional, que tenía, bueno, una lista de las obras que estaban en el museo. El mismo Servando me había dicho cuáles estaban en el museo, porque el museo le compró hasta inicios de ese arte erótico expresionista, ¿no? Y entonces ahí paró cuando viene el Congreso de Educación y Cultura y todo este retroceso dogmático en la cultura del país, ¿no? Entonces, bueno, yo voy al museo y ellos me permiten ver las obras, ¿no? Ir allí, pues claro, él no se le exhibía.
Había en la exposición permanente, sí, obras del periodo épico, ¿no? Había ahí, pero lo demás nada, ¿no? Entonces me permiten ver las obras, pero no me dejan ver las del periodo erótico, ¿no? Vaya, es absurdo, ¿no? Ni siquiera verlas, ¿no? Es como si fuera como un tabú, ¿no? Como una cosa que no se podía ni ver porque me iba a infectar los ojos o algo así, ¿no? Cosa increíble, ¿no? Y es quizás la representación de una época represiva que sufrió la cultura de mi país. La gente estuvo en contra y decían que eso era una ordinariedad. Bueno, te digo que vino el comité aquí y nos acusó de mala madre y de que yo era una descarada. Bueno, no sé cuántas cosas me dijeron. Y nosotros hicimos una fotografía en mis 2 hijas apuntando el cuadro de Servando. ¿Ves? Sí, está firmado por detrás. Jamás se le imaginó que su obra se iba a ver involucrada en una confrontación donde lo marginaran. Realmente no. Nunca sentí en él un derrotismo. Un respondón sí. Pues si eso es lo que ustedes plantean, pues no me van a manejar. Yo voy a buscarme mis caminos. Creo que esa fue una solución de un cuerpo ágil, de un cuerpo joven y sano, de una mente sana, de un creador en posesión de sus posibilidades expresivas. ¿Qué hace Servando? Se encierra a pintar la obra sensualista de expresión de plena libertad creadora, porque se han ido cerrando. Ya no es profesor que le encantaba ser profesor de pintura, ya no es una persona que cuenta, ya cuya obra no se entiende, y él no se ofusca, se decide. Creo que fue una toma de posesión muy valiente, pues esto es lo que yo quiero pintar. Su obra erótica realmente extraordinaria. Nadie que tenga sensibilidad estética, artística y que piense en las posibilidades que tiene la plástica ante esos cuadros que son murales, que son una obra de un número enorme, una cuantía extraordinaria y de una intensidad extraordinaria. Puede negarlo. Nadie que tenga estas connotaciones de sabiduría para aplicarla a eso la puede negar. Es una pintura sin rostros, es una pintura concentrada en el cuerpo, no aparecen rostros en todo este ciclo erótico, ¿no? Y es como una gran sinfonía del cuerpo humano y una exploración plástica, ¿no? de los rasgos del cuerpo humano, y que llega en algunos momentos a la abstracción casi, es decir, hay formas ya que son tan estilizadas, siempre como elegantes, ¿no? Pero que llegan casi a lo abstracto. Podían ser elegantes o podían ser grotescas, como este cuadro que tenemos atrás, ¿no? Sí. Que es también de un momento, ¿no? Que tenía estas figuras más expresionistas, más grotescas, dentro de este monumental estudio de la sensualidad que es el ciclo erótico, ¿no? Que es muy interesante que este ciclo se insinúa, porque no es muy gráfico, pero se insinúa tanto relaciones heterosexuales como homosexuales, como incluso sexo en grupo. Es decir, esto que se ve en algunos cuadros, ¿no? Y es muy interesante que es un arte homoerótico en una etapa muy temprana a nivel internacional inclusive.
Es decir, que esto ocurra en medio de la Revolución Cubana, ¿no? Con toda esa épica y todo esto, y que él haga este arte, ¿no? Donde en muchas obras son claramente homosexuales, realmente a mí me parece extraordinario. Ahora, quienes hacen esta danza sexual son personas rudas, son personas duras que se aman y que se poseen, que se dominan. Y esto, al contraer los músculos, tanto como se nota enseguida, está haciendo un esfuerzo también de respuesta a todas estas condicionantes que le han impuesto. Me parece que esto lo llevó al grado más alto como una defensa de su propia personalidad artística. No era una irreverencia, como quisieron ver, no era una irreverencia, resulta irreverente. Era una forma de afirmación personal, de afirmación propia. Y fíjate que este ciclo erótico, aparte de esto de los cuerpos, refleja, yo diría, como una pansexualidad, en el sentido que hay dibujos muy tempranos, uno de los cuales le ganó una mención en el Premio Miró de Dibujo en Barcelona, que son semillas, son frutas, son elementos naturales que él presenta en una visión erótica. Es decir, ahí las semillas, los frutos recuerdan las formas sexuales, ¿no? Que incluso tienen muchas flores, que tienen muchas frutas, ¿no? Y es decir, es una mirada, vamos a decir, casi una metamirada acerca de la sexualidad, ¿no? Una pansexualidad, ahora que se usa tanto este término, ¿no? Pues podemos decir que encontramos esto en este ciclo erótico, que yo considero que es sin duda alguna lo más importante en su trabajo, que además lo trabajó paralelamente, aunque hacía otras cosas, él continuó haciendo este tipo de lenguaje, este ciclo, ¿no? Bueno, él mismo me dijo, ¿no?, que la exposición de las habaneras que hizo en la Galería Habana había sido una concesión artística, porque él no consideraba que las habaneras eran, bueno, como lo más fuerte de su trabajo, ¿no? Pero era lo que sí se le permitía exponer en una muestra personal, ¿no? Y entonces, bueno, no es que él menospreciara a ese trabajo, ¿no? Pero claro, le molestaba que era lo único que le permitía exhibir, ¿no? Y él, con ese deseo del artista siempre de comunicar, ¿no?, de exponer, pues accedió a presentar esa exposición, que creo que se tituló Habanera Tú, se hizo en la Galería Habana, ¿no?, que es este tipo de obra, ¿no?, de habaneras y de guajiros, ¿no? Y un poco quizás él se vengó en el sentido de que las habaneras, sobre todo, y también los guajiros, son en realidad falos con cabeza humana. Entonces era una manera de meter obra erótica disfrazada, ¿no? Era como un chiste, ¿no? Un virus que él introducía ahí, ¿no? Y entonces todo el mundo, los dirigentes, los políticos, todo el mundo quería tener una habanera en la casa, ¿no? Y ponían ahí, y en realidad lo que estaban poniendo era un pene. Ahí no, era una manera, una burla, diríamos hoy, deconstructiva, ¿no?, que él practicó. Todavía en la trascendencia de obra a la parte contemporánea hoy, al día de hoy, ese mito de que Servando fue un hombre perseguido, que lo fue, y seguramente fue en las artes plásticas el que fue más perseguido, y seguramente fue el que más fue difamado en el mundo oficial, con la complejidad cubana, ¿no?, que te podían difamar en un sitio, en una institución, y en otra institución brindarte posibilidades que no se le brindaban a otro. Claro, él se lo ganaba con su talento, se lo ganaba con su obra, pero así era esa realidad. Él podía estar siendo ninguneado de alguna manera
en el Consejo de las Artes Plásticas, y ahí mismo había funcionarios del Consejo de las Artes Plásticas que le brindaban ayuda, le brindaban cooperación, y podía recibir entonces un apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y podía recibir apoyo del ICAI. O sea, era una realidad compleja. La muerte de Servando, después de varias sorpresas, de golpes, esta muerte de él, para mí, temprana, en un momento extraordinario de su obra, esta muerte triste, toda muerte de gran creador es triste, pero es más triste cuando está en su eclosión mayor. Fue un gran artista de pasiones humanas, como él mismo reconocía, y al que a todos hemos ido amando poco a poco. La vida quiso que estuviéramos en el museo, un museo que intenta una y otra vez poner en valor su colección, la que él decidió albergar para él, y la colección que ha legado a la historia del arte, donde muchos de los actuales artistas contemporáneos se reconocen deudores de su obra, y nosotros unos amantes tremendos del gran maestro que fue. Servando sufrió algo que todavía están sufriendo otros artistas como Amelia Peláez o René Portocarrero, y es que como ellos se quedaron en Cuba y los tres murieron en Cuba, su obra dejó de circular internacionalmente debido a la convulsa situación alrededor de la Revolución Cubana por varias décadas. Esto hace que sea Servando un total desconocido internacionalmente. Nadie conoce a Servando fuera de Cuba, y quizás contados especialistas, ¿no? Que puedan saber algo de él. Después, claro, la situación cambia y pues, se crea la Bienal de La Habana, vienen las visitas, los artistas viajan, exponen, ¿no? Y ahí ya toda esa eclosión internacional del arte cubano. Pero estos tres se quedaron fuera. Servando prácticamente está siendo redescubierto ahora por esta nueva generación de críticos, de curadores, con la apertura afortunada del Museo Casa Servando Cabrera Moreno, que ha hecho tan buen trabajo con la obra de Servando. El Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno, aquí en La Habana, pues ha hecho una buena labor de publicación, pero lamentablemente sus publicaciones tienen una circulación muy limitada, ¿no? Por otra parte está la Fundación Los Carbonell, que posee la colección privada más importante de la obra de Servando, y también se está ocupando, ¿no? Tratando de dar a conocer internacionalmente la obra de Servando. Pero es difícil, por lo menos al principio, ¿no? Porque, es decir, cuando presentas a este artista, nadie lo conoce, y entonces la gente siempre teme un poco, ¿no? Pero sin duda alguna que la obra se va a abrir paso por su calidad, ¿no? Pero bueno, es necesario ayudarla también. El museo desgraciadamente lleva cerrado unos años por problemas de construcción, pero aún así, en ese trabajo de investigación,
Ya nosotros llegamos a ser los que certificamos la obra de Servando. Eso para un artista es extremadamente importante, porque hay muchas obras de Servando dando vueltas, y unas son verdad, otras son mentiras, y esos propietarios nuevos o viejos, pero que uno pueda certificar, necesitan que haya un comprobante para que eso se convierta en un hecho comercial. Si ellos quieren mover la obra para que otro le interese, tiene que tener la certeza que sí es de Servando, porque Servando parece muy fácil, y algunas obras son muy sencillas, sobre todo algunos dibujos a línea muy sencillas aparentemente, pero otras no. Y nosotros hemos detectado falsificaciones. En eso ya somos, vamos a querer decir, una autoridad. Por lo menos nos han respetado, no nos hemos equivocado para que ya no piensen en nosotros. Siempre somos un lugar a donde se consulta un grupo de elementos importantes para la vida y obra de Servando. Yo trato de imaginarme la plástica cubana sin la figura de Servando. Y me parece que ahí habría un hueco tremendo, ¿no? No lo puedo imaginar, no lo puedo concebir. Y ahí está una contribución importante. Qué bueno que lo pude ver de cerca, qué bueno que lo conocí, no tanto como otros, que te repito, fueron sus alumnos de la escuela, pero alcancé a verlo, alcancé a escucharlo y alcancé a tener sus consejos y no perdérmelo. Servando fue un pintor que fue él mismo en contra de todas las corrientes. Él se mantuvo siempre fiel a lo que él quería pintar. Yo creo que esa es la principal enseñanza que la memoria de Servando nos deja, y hay que reflexionar en eso. Yo creo que Servando no tiene por qué ser relevante y pasar a nuestros días porque fue un hombre perseguido, ni porque fue un hombre incomprendido, o porque si era homosexual o no lo era. Creo que Servando pasa a nuestra época. Hoy todavía hablamos de Servando por la obra de Servando, por lo importante de la obra artística que Servando nos dejó como experiencia y por el ejemplo de Servando. Pienso que Servando realmente solamente nos puede dar en el futuro la constatación definitiva de la grandeza de su obra. Pintó lo que le dio la gana, cuando le dio la gana y como quiso. Fue un gran pintor, uno de los mejores pintores que ha dado este país, desde luego. Pienso que pudo vivir más. Pienso que pudo ser más feliz. Pienso que mereció una vida más tranquila. Le fue al revés, en casi todo lo que acabo de decir. Pero dejó una obra extraordinaria que exalta lo que hace falta exaltar al ser humano.